Día 2, enseñándote a programar ejercicios de lógica para que dejes de ser tan mal programador. El día de hoy vamos a crear una función que nos ayude a verificar si un número es primo o no es primo. Ahora, ¿qué son los números primos? Son los números que son divisibles entre 1 y sí mismos. Por ejemplo, el número 2 es divisible únicamente por 1 y por 2. O bien el 3, el 5, el 7 o el 11. Mientras que los números no primos son los números que tienen más de 2 divisores. Por ejemplo, el 4, que es divisible por sí mismo, divisible por 2 y divisible también por 1. Así que vamos a crear una función en Python que nos ayude a verificar si un número es primo o no es primo. Y lo primero que vamos a hacer es definir el nombre de la función. Como siempre les digo, el nombre de la función tiene que estar relacionado a lo que la función va a realizar. Así que en este caso vamos a llamar a esta función esprimo. Y como parámetro vamos a recibir un número natural que vamos a llamar n. Seguido vamos a aplicar una regla que dice que todos los números que son menores a 2 no son números primos. Entonces, si encontramos que el número que estamos recibiendo es un número menor que 2, podemos aplicar esta regla y descartar de inmediato devolviendo un falso de la siguiente forma. Para eso vamos a hacer un if y si n es menor que 2, lo que vamos a hacer es retornar de inmediato un falso. De esta forma vamos a aplicar esta regla y descartar los números no primos menores que 2. Ahora aquí es donde vamos a hacer la iteración para saber si el número que estamos recibiendo es un número primo o no es un número primo. Pero aquí tenemos que analizar el nivel de complejidad de la aplicación que queremos hacer, puesto que si vamos a iterar todos los números hasta el número n, vamos a hacer que la aplicación haga muchísimos recorridos que en realidad no son necesarios. Por lo que nos haría un sistema que en realidad es ineficiente al tener que ir número por número para poder determinar si el número que estamos viendo es primo o no es primo. Sin embargo, si nosotros primero calculamos la raíz cuadrada, en vez de iterar todos los números hasta n, vamos a tener que iterar números desde 2 hasta el número de la raíz cuadrada del número natural. Y de esta forma nos vamos a ahorrar muchísimas iteraciones y vamos a hacer una aplicación mucho más eficiente para saber si n es un número primo o no es un número primo. Y vamos a ver esto con ejemplos en código. Así que lo primero que vamos a hacer es un for que va a ir desde i hasta n, donde i es igual a 2, iterando número por número, y posterior a esto vamos a hacer un if que nos va a dar si n dividido entre i, el resultado o el residuo de esta división va a llegar a ser 0. Si esta división o el residuo de esta división nos da 0, vamos a retornar un falso porque no sería un número primo. Y si no, caso contrario, vamos a retornar un verdadero. Ahora, el motivo de por qué esto es ineficiente es que si nosotros tuviéramos un 20 o un 30 o un 40, la cantidad de interacciones que tenemos que hacer no son tantas. Pero si nosotros tuviéramos el caso donde estamos intentando ver si el número 1.000.000 es primo o no es primo, vamos a tener que iterar 999.998 veces antes de saber el resultado de esta división. Pero si nosotros decidimos iterar por la raíz cuadrada del número que estamos recibiendo, que lo calculamos de esta forma, vamos a tener un número muy limitado de interacciones para poder decidir si un número es primo o no es primo y una aplicación más eficiente. Y acá volvemos a aplicar la misma lógica que aplicamos anteriormente. Si el residuo de esta división nos da 0, nosotros lo que vamos a hacer es devolver un falso, indicando que el número no es un número primo. En caso contrario, estaríamos devolviendo un verdadero. Ahora, les voy a explicar un poco más a detalle cómo es que funciona el cálculo de la raíz cuadrada versus el cálculo de ir número por número. Por ejemplo, tenemos el número 19. Lo primero que hacemos es calcular la raíz del número 19, que sería 4.35. En este caso quiere decir que tenemos que verificar los divisores hasta el número 4, es decir, 2, 3 y 4. Ahora, el residuo de la división de 19 entre 2 no nos va a dar un 0 y va a aplicar lo mismo entre 3 o entre 4, por lo cual este sí sería un número primo, porque 19 es divisible únicamente entre sí mismo y entre 1. Si nosotros aplicamos exactamente lo mismo con 20, que la raíz sería 4.47, quiere decir que tenemos que verificar de nuevo hasta 4, donde tenemos 2, 3 y 4. Desde la primera división el residuo nos va a dar 0 y nos va a decir que este no es un número primo, puesto que tiene más de 2 divisores.
Si nosotros hubiésemos hecho esto de la otra forma, acá hubiésemos tenido que comprobar entre todos los números, desde el 2 hasta el 18, dándonos cuenta a este punto que no existía otro divisor para 19 y haciendo una cantidad de interacciones que son innecesarias para poder saber si un número es primo o no es primo. Si nosotros aplicáramos el ejemplo anterior, que era realizar un for que iba a hacer una interacción desde 2 hasta n-1 pasando por todos los números, y aplicáramos este mismo ejemplo con el número de 1.000.000, vamos a realizar un total de 999.998 interacciones antes de darnos cuenta si este número es primo o no es primo. Pero si aplicamos el método de la raíz cuadrada, vamos a realizar únicamente 1000 interacciones, reduciendo hasta menos de la mitad la cantidad de interacciones que vamos a realizar para saber si el resultado es primo o no es primo. Y si bien es cierto, todos estos ejemplos son casos pequeños, esto aplicado a la vida real en casos de lógica donde tenemos que aplicar procesamiento de muchísimos datos, tener este conocimiento es lo que nos va a dar la diferencia entre una aplicación eficiente y rápida o una aplicación ineficiente y muy lenta.